Muy buenas tardes, muchachos. Bueno, la maña de decir en plural para no sentirnos como que tan solos, aunque realmente es un estudiante. Estaba revisando en la plataforma y me llama poderosamente la atención que estamos en la mitad del curso y no ha asistido, no ha entrado a la plataforma. César, creo que se llama. Es un solo estudiante, pero no ha entrado a la plataforma, por ende, no ha visto el primer encuentro síncrono. Por ende, no ha visto las evaluaciones. Entonces no sé si va a culminar el proceso o si va a culminarlo, pero con el paso de los días. Pero bueno, ya nos quedan que estamos a 19, hoy es lunes 19, por cierto, ya 4:03 de la tarde. Estamos al lunes 19 y el proceso se culmina a finales. Entonces estamos a 11 días de acabar el proceso y ya lleva 19 y son 9. Bueno, digamos que sí está en la mitad, está justo en la mitad. Entonces sí me llama poderosamente la atención que quedan pocos días y no ha entrado, no ha revisado sus actividades sumativas, no ha revisado nada, aunque entiendo que también puede haberlo visto por las notificaciones que llegan a su correo y no entra en la plataforma, pero las logra ver desde allí. Porque incluso a mí mismo me llegan mis propias notificaciones de lo que yo mismo estoy enviando. Entonces, por ejemplo, coloco listado de participantes, me llega el listado de participantes, le encuentro síncrono, el link del encuentro síncrono, me llega todo como que sí al correo. Entonces no sé si eso es lo que ha estado ocurriendo, pues que no revisa dentro de la plataforma porque está revisando directamente del correo. Pero es importante que revisen la plataforma. Es importante además que revisen los videos de los encuentros síncronos, porque tampoco es que el encuentro síncrono está por estar. Por ejemplo, yo les comentaba la semana pasada que es importante en esta asignatura en investigación de los medios de comunicación que en la exposición salgan ustedes, que salgan en un primer plano, que no sea simplemente una lámina con una narración en off, porque de esa manera no les voy a colocar la nota, yo creo que ni la mitad, porque no es lo requerido. Yo no estoy evaluando una animación o no estoy evaluando un texto con una voz. Estoy evaluando a una exposición, a bachilleres que están exponiendo, que están contándome algo, su aprendizaje sobre un texto determinado. Entonces, pero me preocupa que estamos en el 19 de mayo. Como les dije, a escasos días de terminar y no. Entonces no sé si están viendo los videos, no sé si, es que no sé. Hay un punto en el que tenemos que establecer un poco más de compromiso en cada una de las actividades que nosotros hagamos, ya sean actividades sumativas, ya sean simplemente entrar a la plataforma, ver nuestras cosas. Tenemos que tener un compromiso ético eh, mucho más claro, tener las cosas claras, entrar, ver nuestras cosas, cumplir con lo que nos están pidiendo,
porque no estamos haciendo cualquier cosa, estamos camino a obtener la licenciatura. Una licenciatura es algo muy grande, es algo muy delicado, no es un juego. No es un juego ni de mi parte ni de la parte de ustedes. Entonces los invito a la reflexión, o lo invito a la reflexión en este caso, a que tomen en cuenta el, el poder estar al tanto de cada una de sus cosas. Porque por algo no solo es el precio, el pagar un precio de la universidad, sino la inversión de tiempo, la inversión de tiempo de tus profesores, la inversión de tiempo de cada una de las personas que están conformando la comunidad académica, llámese estudiantes, profesores, miembros de la parte administrativa. Todo esto es una suma de trabajo que, si bien al resto de los integrantes no les interesa, si ustedes entran o no entran a las actividades en la plataforma, sí es enseñarnos a ser ciudadanos responsables, o a enseñarnos a ser profesionales con ética desde el proceso de formación, por supuesto. Bien, hoy vamos a hablar un poco sobre la evolución que han tenido los medios de comunicación y esa transformación que se ha dado dentro de la sociedad. Vamos a aclarar un poco también el tema de la segunda actividad sumativa. La primera, como ya la dejamos claro en el primer encuentro síncrono, que es el cuestionario. Pero esa segunda actividad sumativa, el contenido, como les dije en la actividad en el encuentro síncrono anterior, el contenido está dispuesto en la misma plataforma. Por ende, no tienen que buscar muy lejos. La exposición con un máximo de 10 minutos es más que suficiente. Yo no estoy pidiendo estoy pidiendo paráfrasis. Estoy pidiendo la reflexión, conclusiones. Una cosa es pedir conclusiones y otra cosa es pedir palabra por palabra, porque yo no necesito caletre. A mí el caletre no me funciona para nada para medir conocimiento. Vamos a cambiar aquí un poquito porque la luz no está ayudando mucho. Bien, entonces yo no necesito caletre. Vamos a mover aquí esto un poquito, porque si me ven viendo para ambos lados es porque en una estoy colocando el zoom, como les dije, que no, eso se lo dije, fue la otra sección. Yo tengo en un lado el zoom y en el otro lado tengo una cámara para grabar lo que digo. Como casi siempre estoy solo, lamentablemente no se conectan a las actividades sumativas, a las actividades síncronas. Entonces tengo doble visión. Veo al zoom o veo aunque creo que es mejor quedarme viendo a la cámara, pues, porque si no hay nadie conectado en el zoom, ¿para qué voy a ver hacia el zoom? En fin, entonces, retomando, a mí no me interesa que ustedes me tengan un caletre extenso de todo lo que está en ese contenido. A mí me interesa que ustedes me demuestren que entendieron esa información, lo que lograron entender de esa información. Es todo. De hecho, mientras menos se apoyen del texto para utilizarlo como fondo, o para utilizarlo como una lámina complementaria, o para utilizarlo como ustedes quieran utilizarlo, para mí mucho mejor.
No soy de esos profesores que va a parar en tecnicismos y va a quitar puntos porque no fue tan técnica su información. No, para nada, al contrario. Al contrario, yo valoro 1000 veces más a alguien que, a pesar de que no me esté hablando con un vocabulario 100% formal, pero tampoco es que me vas a decir, bueno, chamo, lo que pasa es que no. Ni tan calvo ni con dos pelucas, pero yo valoro el que se expresen como normalmente ustedes lo hacen, de una manera correcta, con un tono correcto, con que la imagen se vea, con que ustedes se escuchen, y todos esos requisitos que están en las rúbricas. De hecho, ustedes pueden entrar en la actividad sumativa 2 y ven los indicadores de la rúbrica. Y allí, o incluso ustedes pueden buscar qué me van a evaluar a mí en la actividad sumativa número 2. Y allí ustedes ven fácilmente qué es lo que se les está pidiendo en esa actividad sumativa. Entonces, retomando, una paráfrasis o incluso conclusiones sobre los temas. Yo no voy a estar pidiendo algo tan extenso y particular, para nada. De 5 a 10 minutos es más que suficiente. Me han tocado corregir exposiciones que duran hasta 14, 15 minutos y por respeto a la evaluación la escucho completa, la veo completa. Pero ya en el minuto número 7, 8, siento que están repitiendo la información sin darse cuenta. O siento que están saliéndose del tema porque creyeron que con abarcar cantidad estaban dando calidad y no es así. Entonces hay que tener las cosas claras. Una exposición clara, corta, concisa, bien definida la imagen del bachiller. La imagen del bachiller, disculpen que sea tan reiterativo con esto, para mí es lo principal. Ver y comprender que esa cara que me está hablando a mí es la misma cara que está dentro de sus identificaciones en el perfil. Por cierto, el bachiller que está en esta asignatura no tiene foto de perfil y eso es obligatorio. Que estén perfectamente identificados. No tiene foto, no me sale su foto. Es una sola persona, por ende sé porque lo acabo de revisar y estaba buscando ver si había visto el encuentro síncrono número 1, si había completado la primera actividad sumativa y no, nada de nada. De hecho, ni siquiera allí fue cuando me di cuenta que no he entrado a la plataforma. Te dice, no hay visitas en la plataforma. Entonces, bueno, eso. Entonces pasamos al punto número 2 de este encuentro síncrono y vamos a hablar sobre las necesidades y cómo los medios de comunicación no solo nacieron, sino que cómo los medios de comunicación van transformándose y van acoplándose a la gente. Porque al final del día nosotros pedimos un análisis morfológico de la noticia, pero ¿dónde está la noticia? La noticia no es más que un instrumento de los medios de comunicación. Es un instrumento de comunicación dentro de los medios de comunicación. Es esa unidad fundamental para poder transmitir una información con una receta determinada que ustedes la ven en periodismo informativo 1 o periodismo 1 y la van viendo en distintas unidades curriculares, pero entendiendo esto vamos a ir haciendo un breve recorrido histórico sobre cómo esos medios de comunicación nacen y para qué nacen. Bien, nos vamos a trasladar a las cavernas, a la prehistoria.
nos vamos a trasladar a esos momentos en los que no existía la civilización, en los que no existían los grandes puntos de los grandes medios de comunicación, en donde el hombre nacía, crecía, tenía su proceso de reproducción, vivía de la caza, de la pesca, de la agricultura, quería estar en contacto con tales con ciertas y determinadas funciones, quería estar en contacto con ciertas realidades de su entorno, y dentro de esas realidades quería saber cómo estaba o dejar un precedente para las próximas generaciones. Entonces es aquí cuando el individuo se ve en la necesidad de establecer mediante el tallado de piedra, dejar como una huella, que esa huella mediante símbolos indicara el camino a las próximas generaciones. Indicara, bueno, hay un periodo en el que no hubo lluvias, hay un periodo en el que hubo mucho sol, hay un periodo en el que hubo una gran vegetación, hay un periodo en el que digamos que no había nada, hay un periodo en el que la caza fue buena, hay una zona, en esta zona no es buena la agricultura. Entonces, digamos, no pienses en perder el tiempo por acá por la siembra, porque ya a mí no me funcionó. Entonces, a mí y a la gente que me rodea no nos ha funcionado. Entonces nos toca apelar nos toca buscar otras alternativas. Entonces es allí cuando nosotros entendemos que el hombre buscó o entendió que necesitaba comunicarse, y mediante esa huella en el tallado de piedra entendió que podía comunicarse con otros incluso aún después de muerto. Mediante este proceso deja esta huella y se empieza a establecer el primer paso a los procesos de comunicación. Vamos entendiendo poco a poco cómo va no solo dejando una huella, sino cómo va comunicando una realidad, y cómo esa realidad en las futuras generaciones o en las personas en las que iban a recibirla iban a transformar su conducta. Porque si a mí me están diciendo esta zona no es buena para la siembra, yo me voy a poner a sembrar. Por supuesto que no. O esta zona ya tiene ciertos derrumbes, tuvo ciertas tales dificultades. ¿Qué haría yo? Me voy. Porque si me lo están advirtiendo, ¿para qué voy a estar de necio tocando algo que me están diciendo? Mira, no lo hagas, aquí no está bien para estas actividades, no está bien para evitarlo. Entonces allí digamos que el deseo de este individuo de las cavernas pasa a dejar un mensaje y pasa a conseguir una respuesta. ¿Cuál era la respuesta? ¿La lograba obtener el emisor del mensaje? Lamentablemente no, pero dejaba una transformación en la conducta, y con esto ya se lograba un proceso de comunicación. Entonces va pasando el tiempo y se crean nuevas necesidades, empieza a entrar una era industrial, empieza a crecer la sociedad, empiezan a producirse transformaciones sociales, empiezan la sociedad a formarse en sí, y empiezan a crecer esas necesidades. Porque donde está el conocimiento y donde está el crecimiento de una sociedad, empiezan a crecer necesidades, como todo. Entonces es aquí cuando aparece la imprenta como un aliado dentro de los procesos de comunicación,
donde ya nosotros podíamos utilizar la imprenta para, valga la redundancia, para imprimir un comunicado y que ese comunicado llegara a las masas. Entonces, mediante este comunicado que lo hacía generalmente el rey o lo hacía generalmente las autoridades correspondientes, podíamos masificar ese mensaje y llevarlo hasta una gran cantidad de personas. Entonces es aquí cuando nosotros entendemos que en base a nuevas necesidades nosotros vamos a ir creciendo como medios de comunicación y vamos, más que analizar, vamos a comprobar que a partir de la necesidad surgen nuevos medios de comunicación. Bien, entonces poco a poco la sociedad se va transformando, van surgiendo nuevas conexiones. Ya nosotros podíamos ver personas que viajaban de un lado al otro del mundo. Ya, estoy ocupado. Van surgiendo personas que están de un lado al otro del mundo y vamos entendiendo que los medios de comunicación tienen esa necesidad de crecer. No es solo quedarnos en base con lo mismo y que esa fórmula no funcione para siempre, sino que esos medios de comunicación tienen que crecer constantemente. Bueno, entonces una vez que ya tenemos la imprenta, la aparición de la imprenta y esa necesidad que logra satisfacer la imprenta, no solo sirvió para imprimir, valga la redundancia, libros y todo esto. No, permitió que el libro de mayor difusión o de mayor cantidad de copias en la historia se lograra ver la luz, que es la Biblia. Poco a poco vamos viendo una transformación de la sociedad hasta que a finales del siglo XIX, aparecen las necesidades de comunicarse al instante y empiezan mediante ciertos descubrimientos, empiezan a darse los descubrimientos de las ondas radiofónicas y cómo nosotros podemos en el momento enviar un mensaje sobre cómo está la realidad o sobre cómo está a nivel cómo están las condiciones en generales de una zona determinada. Entonces, y esto no es más que el proceso de informar, esto no es más que el proceso de hacer noticia. Entonces, es aquí cuando nosotros hacemos un punto de quiebre y ya surgen no solo las noticias a través de periódicos o a través de comunicados del reino, sino que surge una noticia que podemos escucharla, que podemos estar en el momento entendiendo qué es lo que cómo está tal zona y cómo podemos nosotros tomar previsiones para estar al tanto de cómo esa zona nos puede beneficiar o nos puede perjudicar en base a los planes que estamos teniendo o en base a las acciones que estamos ejecutando en este momento. Entonces es allí donde la radio empieza a conectar el radio escucha con el locutor o con este emisor del mensaje. Y es allí donde podemos evidenciar ese primer contacto entre medio, mensaje y receptor o el radio escucha. Entonces digamos que aquí ese flujo de comunicación era constante. Y allí entendemos que hay una bilateralidad dentro del proceso de comunicación sumamente plena. Entonces poco a poco la radio se consolida, permite que las sociedades evolucionen, que empiecen
que empiecen a crecer vertiginosamente, tanto en la parte de infraestructura, en muchísimas áreas. Y es aquí cuando nosotros vemos que el individuo necesita no solo escuchar, sino que necesita ver. Y es cuando aparece la televisión como un medio ideal para estar en contacto, y no solo estar en contacto, sino también estar informados y verificar que esta información sea 100% cierta a través de la imagen, además de otros elementos que tiene la televisión que todavía se mantienen, que es el de educar, informar y entretener. Pero especialmente nosotros nos vamos a centrar en la capacidad de los medios de comunicación y la información, porque es lo que nos compete en esta área de estudio. Entonces, es aquí cuando nosotros vemos cómo el individuo va queriendo de una manera protagónica estar al tanto de cada uno de los procesos que vivía cada conglomerado de familias o cada sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces es aquí cuando pasamos, ya son las 4:30. Retomamos. Entonces es aquí cuando vemos que el individuo tiene un deseo de ser no solo un consumidor de la noticia, sino un protagonista de la noticia. Quiere estar al tanto e incluso quiere estar controlando la noticia. Poco a poco van pasando los tiempos, los años, poco a poco va llegando algo que cambió la vida de la humanidad, que es Internet, y poco a poco vamos transformando los medios de comunicación tradicionales en algo que se llama que valga la redundancia, es como el nombre de esta asignatura, los medios de comunicación digitales. Y es aquí cuando el hombre empieza a querer ser protagonista de la noticia, donde se empiezan a tomar licencias indebidas para informar, porque deberían ser licenciados en comunicación social los que informan. Entonces es aquí cuando el individuo empieza a informar por su cuenta, educar por su cuenta o transmitir mensajes constantemente a través de redes sociales por su cuenta. Y es aquí cuando vemos todo este proceso nos vemos en retrospectiva cómo han evolucionado los medios de comunicación. Y es cuando nosotros podemos hacer reflexiones sobre qué tanto se relaciona con el individuo, para qué están esos medios de comunicación, por qué ha pasado esa transformación. Entonces, si nosotros hacemos eso con los medios de comunicación, por supuesto que podemos partir con el análisis morfológico de la noticia, que es su actividad sumativa 2 o actividad sumativa de cierre. Entonces ya para terminar, bueno muchachos o joven, deseo que tengas un excelente cierre de este periodo académico mensual. Deseo que puedas culminar tus 2 actividades sumativas con éxito y que puedas hacerme cualquier pregunta. Estoy para eso. Si tienes alguna pregunta sobre la exposición particularmente, porque el cuestionario es muy simple y tienen varios intentos, pero sobre la exposición, con todo gusto voy a estar acá para responderte. Y recuerda el tema, es una duración no tan exagerada, con que salgas en la cámara me basta y me sobra, pero lo principal es que me escríbeme por la plataforma. Eso va a solucionar el 80-85% de los problemas que puedan darse
en la creación de tu exposición. Entonces no me queda más que desearte todo el éxito del mundo. Finalizamos este encuentro síncrono número 2 y bueno, mucho éxito tanto en esta asignatura como en todas las que estás cursando. Y bueno, estamos a la orden por acá. Feliz tarde. Son las 4:33.